Buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Dígame, ¿bien o mal? Nada más. Bien, bueno, qué dicha, escuché más bien que mal y qué bueno por eso. Igual si la está pasando mal, téngalo por seguro que hoy Dios lo va a hacer pasar bien. Amén, porque Dios es un Dios de bondad. Hoy les quise traer un cuadro, obviamente la foto, ¿verdad? Es un Rembrandt que le titularon El retorno del hijo pródigo y se pintó cerca del año 1662 y obviamente es inspirado en lo que nosotros conocemos como Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Casi siempre cuando pensamos en pródigo, pensamos en aquel que se va lejos de casa y luego vuelve, que termina volviendo, ¿cierto o no? Entonces, cuando uno habla de un hijo pródigo, se imagina una persona que se fue de la iglesia o que se fue del Señor y que después va a volver y todos oramos y creemos que esa persona vuelva. Pero precisamente pródigo no significa exactamente eso, que en realidad es por la historia que nosotros conocemos, pero encontré dos definiciones que en realidad tienen diferentes aplicaciones en esa historia. Y una de ellas es aquel que lo malgasta o despilfarra todo imprudentemente. ¿Cuál creen ustedes de ahí que es ese despilfarrador imprudente en ese cuadro? Bueno, yo no los escucho, pero imagino que entre ustedes están respondiendo, está bien, no hay ningún problema. Pero hay otro pródigo ahí. Y la otra definición de pródigo es precisamente alguien que da generosamente de lo que tiene para ponerlo al servicio de los demás. Entonces, ¿cuál de esos creen ustedes que es ese otro pródigo? El padre, exactamente. Es una de las cosas que más me gusta porque casi siempre creemos que esta historia tiene que ver solamente con el hijo que se perdió. Pero en realidad se trata de algo que va más allá, que en unos momentos le voy a decir. Cuando Jesús habla acerca de esta historia, habla acerca de esta parábola, fue porque Jesús andaba con la peor gente, empezando por sus discípulos, ¿verdad? Andaba con la peor gente. Y gente que pecaba, gente que hacía cada cosa y que más bien eran tachados por la sociedad y demás. Y entonces muchos de los fariseos y la gente estudiada y que conocía de la palabra decían: ¿cómo es posible que Jesús se siente a comer con ese tipo de mujer? Pero es que Jesús no sabe, es que no se ha dado cuenta el tipo de mujer con el que está. O con uno de estos hombres más bien que andaba haciéndole la vida imposible a los demás. Y entonces decían: ¿cómo es posible que Jesús ande con esos? Y le preguntaban: Jesús, pero es que no sabes la clase de persona con la que estás lidiando. No sabes la clase de persona con la que estás comiendo. Jesús, levántate de ahí. Yo sé lo que le digo, Jesús. Yo sé más que usted. Básicamente eso era lo que los fariseos le estaban diciendo. Entonces Jesús, una de las cosas que más me gusta es que nunca discutía con la gente, cosa que a nosotros los cristianos nos cuesta muchísimo, ¿verdad que sí? Ay, sí, hermanos, cuando se trata de Biblia, qué discutidera. Cuando se trata de política, qué discutidera. Cuando se trata de tantos temas, lo único que hacemos es discutir. Pero ¿sabe una cosa? Jesús nunca perdía el tiempo discutiendo. Él hacía preguntas que hacían a los demás pensar y contaba historias. Entonces me gusta muchísimo porque en lugar de decirle a los fariseos: ustedes no saben por dónde ha pasado esa mujer y yo vine a perdonar. No. Él vino y les dijo: les voy a contar una historia. Y les cuenta la historia de la moneda perdida, les cuenta la historia de la oveja perdida y termina con Lucas capítulo 15 hablando acerca del hijo pródigo. Sin embargo, todos creemos que esta historia se trata del hijo perdido, pero esta historia no se trata del hijo perdido, ni es dirigida hacia los perdidos, aunque creo yo que podemos sacar muchísimos principios y podemos tomar de eso para cada uno de nosotros en momentos en que no tenemos dirección, pero en realidad era para los hijos mayores, para el otro hijo que vemos aquí en la Biblia. Así que les voy a pedir que vayan conmigo a Lucas capítulo 15. Vamos a leer por un momento el versículo 11. Esta historia comienza diciendo, el versículo 11: un hombre tenía 2 hijos. Pare ahí, por favor, no siga leyendo. Un hombre tenía 2 hijos. Estamos hablando que Jesús, cuando empieza diciendo un hombre tenía 2 hijos, nos da inmediatamente
el personaje principal, un hombre que es Dios, que es nuestro Padre. La historia que nosotros leemos como la parábola del hijo pródigo, en realidad se trata del Padre, de un Padre pródigo que está dispuesto a ser tan generoso y darnos a todos nosotros aquello que necesitamos para nuestro bienestar. Por eso Jesús comienza diciendo, un hombre tenía 2 hijos. No dijo, había un hijo menor que se perdió y ese tenía un padre y un hermano. Empezó diciendo, un hombre tenía 2 hijos. O sea que esa historia se trata precisamente del padre que tenía 2 hijos. Uno de ellos era un hijo un tanto rebelde. Le costaba mucho portarse bien. Tal vez usted sea uno de ellos, no sé. Pero le costaba mucho, él trataba y llegaba un punto en el que los límites ya no le gustaban, cumplir con las reglas no le hacía nada de gracia. Entonces un día, tal vez muy ensimismado, muy lleno de su ego, muy perdido en su visión de vida, decide irse y le dice al papá, eso sí, papá, me voy a ir, dame mi herencia, dame la parte que me corresponde, lo que a mí me toca, porque la verdad es que ya no quiero estar aquí. Ahora, cuando a alguien se le daba una herencia a un hijo es porque el papá moría. Entonces, en otras palabras, lo que este hijo le estaba diciendo a su papá es, para mí, usted está muerto. Qué duro para un padre pródigo que su hijo le diga, para mí usted está muerto, me voy. Tal vez este padre no cumplió en algún momento alguna de las expectativas que podía tener este hijo. Tal vez esperaba que su padre actuara de cierta forma, según sus planes, según sus proyectos, según sus propósitos. Y como no lo hizo, papá, para mí estás muerto, me voy. Así que empaca todo y se va, dice la Biblia, que a un lugar lejano, lejos de su padre, lejos de todo lo que siempre había conocido. Y al principio imagino que le fue bien, tenía toda una herencia, podía gastar en lo que quisiera. Ya no tenía reglas, ya no le decían en qué tenía que gastar, en qué tenía que invertir, qué cosas tenía que hacer. Ahora era dueño de su propia vida. Y como dueño de su propia vida, entonces empieza a tomar decisiones y lastimosamente cada una de esas decisiones fue mala. Empezó a despilfarrar su herencia, su dinero, todo lo que era beneficioso para él, hasta que terminó literalmente en la calle. Y terminó en la calle porque de hecho andaba viendo cómo podía hacer para comer. Después de haber estado en una mesa junto a su hermano, junto a su padre, con un gran banquete, terminó sin comer en la calle. Espiritualmente, a veces nos vamos a momentos así. Hacemos que esas cosas sucedan, tal vez sin querer o por diferentes circunstancias o situaciones, y terminamos de esa manera igual que el hijo pródigo. Terminó cuidando cerdos, deseaba comer de lo que los dueños de los cerdos le daban a cada uno de ellos. Y ahí entró en sí. Dice la Biblia que volvió en sí y dijo, ¿cómo es posible que yo estoy aquí queriendo comer la comida de los cerdos cuando en mi casa hasta los empleados de mi papá comen 3 veces al día? Con café y todo, con tiempos de merienda y todo. Yo voy a volver a mi casa. Y volvió en sí, y creo que fue muy inteligente en ese momento decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo cuidando a los cerdos? ¿Qué estoy haciendo enlodado? ¿Qué estoy haciendo sucio? ¿Qué estoy haciendo? Me doy asco. Y entonces se fue donde su padre. En el camino él iba pensando, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Puede decirle que me haga como uno de sus empleados, que ya no merezco ser su hijo. Además, ya no tengo herencia, tendría que ir y disfrutar de la herencia de mi hermano. Eso estaría bien, pero no, tal vez mi papá no me deje. Y cuando llega cerca de su casa, ¿quién le estaba esperando? ¿Quién le estaba esperando? Su papá. Dice la Biblia que en ese momento cuando lo vio el papá corrió. Yo imagino que su corazón estaba palpitando fuertemente, deseando que llegara ese día en que su hijo iba a volver. Y entonces cuando lo ve, corre, lo abraza, lo besa
inmediatamente les dice: tráiganme todo nuevo, un vestido nuevo, tráiganme zapatos nuevos, el anillo que es de él, tráiganme todo, porque para mí es cierto, también estaba muerto, pero ahora está vivo. Y vamos a hacer una fiesta. ¿Qué padre reacciona así cuando un hijo se va siendo un malagradecido? Solo nuestro papá, solo nuestro padre. A este padre no le importó que su hijo llegara oliendo a cerdo. A este padre no le importó que su hijo estuviera lleno de barro y con huecos en su ropa, cuando tal vez todo el mundo lo veía caminar y decía: ¿quién sabe dónde salió ese? Al padre no le importó. E imagino después que él, de estar lleno de suciedad en su cuerpo, en su mente, en su corazón, ya cuando estaba vestido nuevamente, con ropa limpia, oliendo a colonia, oliendo a jaboncito. ¡Wow! No creí que pudiera volver a oler así. No creí que pudiera volver a estar limpio como una vez lo estuve. Me embarré tanto, pero ahora mi padre me está dando esta oportunidad. ¡Wow! Qué increíble cuando vemos esa imagen y podemos ver a un padre que abraza, a un padre que consuela, a un padre que viene con todo su amor a llenarnos y decirnos: yo te doy otra oportunidad. ¡Wow! Es que ese es nuestro papá. El hijo menor estaba sediento y hambriento de ver qué era lo que el mundo le podía ofrecer, pero el mundo al final no nos puede ofrecer lo mismo que solamente nuestro Padre, nuestro Dios nos puede dar, que es su gracia y que es su misericordia. Una gracia que va más allá que nuestro pecado, una gracia que va más allá que cualquier acción que nosotros hagamos. Pero la historia no termina ahí. Todos conocemos ese momento feliz. Hay fiesta en la casa. Usted imagínese, póngase un momento a pensar en ese cuadro. Hay fiesta en la casa. Y que entonces usted a lo lejos, usted es el hermano mayor, usted viene de trabajar. Cuando uno suele trabajar, uno llega cansado después a la casa y uno quiere descansar y uno quiere. Imagino que él venía cansado y escucha música. Imagínese la música favorita de usted en este momento, suénela en su cabeza. Si es reggaetón, lo reprendo en el nombre de Jesús. No, no es cierto. Está bien, está bien. Más de uno ahí ya se quedó pegado, espero que no. Está sonando esa música y él dice: mira, hay una fiesta en mi casa. ¿Y qué pasó? Llama a uno de los empleados y le dice: mira, ¿qué está pasando? Contame. Ay, tu hermano regresó y estamos haciendo un fiestón. El hermano mayor le cambió su semblante por completo, le mudó su rostro, con cara de indignado, con cara de enojado, con cara de frustración, seguro diciendo: una fiesta a mi hermano que se fue con la herencia de mi papá, otra vez. ¿Está seguro que es mi hermano? Sí, es su hermano. Indignado. Ahora, si me pueden poner el cuadro, por favor. Pongámonos por un momento en los zapatos de ese hijo mayor. Me encanta cómo lo pintaron, porque se ve como muy por encima, tanto del hijo menor como del padre, viéndose muy por encima, como diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto no debería de ser así. Pero si nos ponemos por un momento a pensar qué podría estar sintiendo este hermano mayor, si nos ponemos en sus zapatos y todas las preguntas que podía haber en su mente, imagino que eran preguntas como: entonces, ¿las consecuencias de las acciones? Entonces, ¿no que lo que uno siembra, uno cosecha? Entonces, ¿de nada me ha servido ser obediente? ¿Será que no hay recompensa para aquel que ha querido guardar su matrimonio, para aquel que tiene un buen testimonio y tiene un buen nombre y ha querido sacar adelante su vida en integridad? Imagino que habían tantas preguntas que este hermano mayor se podía hacer. ¿Cómo es posible que mi hermano perdido volviera y ahora mi papá lo está bendiciendo con todo y el ternero más gordo?
Y yo me siento tan enojado. Se rehusó a entrar, no quiso entrar. Él le dijo al empleado: no, está bien, sigan ustedes con su fiesta, yo me quedo por aquí, me avisan cuando termina para entrar, no quiero ni ver a mi hermano, ni a mi papá. Lo que pasa es que en esos momentos, precisamente, es cuando aparece el Padre. Y vamos al versículo 29 para que leamos, por favor. El versículo 29 lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Cuando el hermano mayor le dice al padre: todos estos años he trabajado para ti como un burro. Ya se enojó este muchacho. He trabajado para ti como un burro, papá. Nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. En todo este tiempo no me diste un cabrito, ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero, matas al ternero engordado para celebrar. Papá, estoy bravo, estoy desilusionado. Te he dado mi vida, te he servido, he querido cumplir, he querido andar en el camino que me has pedido. ¿Dónde está mi fiesta? ¿Me pueden dar algún crédito aquí, en esta casa?, decía él. ¿Alguien puede darse cuenta de las cosas que he estado haciendo? Es más, papá, no me has visto trabajando como un burro. Creo que en ese momento el padre se dio cuenta que no solo había perdido un hijo, sino que había perdido dos. Que no solo perdió a aquel que se fue y se alejó de casa, sino que había perdido a aquel hijo que estaba dentro. Aquel que parecía ser tan obediente, pero que su corazón estaba lejos. Porque en su forma de reaccionar fue cuando se dio cuenta: hoy no me conoce. Pero entonces el padre, en lugar de reprocharle y decirle: mira, malagradecido, que tu hermano está aquí, que hay que celebrarle, que dicha que vino, y ponete en sus zapatos, y tu hermano acaba de pasar la peor temporada de su vida. No. Simplemente el padre le responde en el versículo 31: mira, querido hijo, tú siempre, puedes decir conmigo, siempre, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano, note esto, cuando el hermano mayor le dijo al padre acerca de su otro hermano, le dice: este hijo tuyo, pero el padre le responde: tu hermano. Este hijo tuyo, tu hermano. Es tu hermano. Uy, pero es que es tu hermano. Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Pastora, entonces, ¿Dios tiene favoritismos? No. ¿Dios ama más al pecador que al recto? No. Dios nos ama a todos por igual. Porque Dios no nos ama según nuestras acciones. Él nos ama porque quien Él es, no por quienes somos nosotros. Porque si se tratara de amarnos a cada uno de nosotros por lo que nosotros hagamos, entonces de nada sirve la gracia. Ahora, no me malinterprete, creo que hay que seguir la palabra de Dios. Pero cuando creemos que se trata de nuestras acciones para ganar el amor de nuestro papá, estamos sumamente equivocados. Porque Él nos ama independientemente de si hemos hecho cosas buenas o si hemos hecho cosas malas.
somos sus hijos. Por eso el hijo mayor no soportaba. Estaba enojado, se sentía orgulloso. Había tanta cólera en él. Porque él no podía entender un amor tan grande que podía cubrir a toda la humanidad si fuera necesario. Para él era muy difícil entender un amor que en lugar de reprochar y en lugar de condenar, era un amor que abrazaba y que inmediatamente invitaba una vez más a estar en casa, a la mesa donde Dios quiere que todos estemos. Por eso este hermano mayor no podía soportar ver la misericordia del Padre. No podía soportar ver a su hermano después de sus malas decisiones a los pies de Jesús. Porque él se creía merecedor de ese amor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido merecedores de ese amor de Dios? Cuando en realidad ninguno de nosotros lo merece. Porque todos somos pecadores, pero cuando Jesús entra a la historia, nos hace merecedores por Él, por su gracia, por su misericordia. Entonces, ¿qué hace el Padre? Le dice: hijo, tú siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo. Mis bendiciones son tus bendiciones. Mi sanidad es tu sanidad. Mi libertad es tu libertad. Mis bienes son tus bienes. Mi misericordia es tu misericordia. Todo lo mío es tuyo, hijo. Todo lo mío es tuyo. Tú siempre estás conmigo. Yo creo que este hermano mayor no se había dado cuenta de lo que tenía en casa. No se había dado cuenta de la gran bendición que tenía de todavía seguir en casa de su papá. No se había dado cuenta, por estar cumpliendo cosas, se olvidó de su relación con su padre. Por estar queriendo cumplir con lo que se supone que hay que cumplir, se olvidó que hay un papá que le amaba y que le puede dar todo lo que él necesita. Porque una vez más se lo dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero es que no siento, papá, como que todo lo mío sea tuyo, como que todo lo tuyo sea mío. Es que no se trata de lo que uno siente. No se trata de sentirlo, porque las emociones, los sentimientos nos engañan todo el tiempo. Nos engaña tanto lo que sentimos. Pero ¿sabe qué no engaña? Lo que creemos. Y si crees que tienes un lugar en la casa del Padre, a su mesa, entonces el banquete es para ti. Este padre estaba queriendo decirle a sus dos hijos: no se trata del que es bueno o del que es malo. Se trata de que tienen en común un papá que quiere bendecir a los dos. Así que entonces en la mesa de Dios, en ese banquete que nos encontramos cada día, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, ahí cabes vos y quepo yo. Ahí cabes vos y la persona que tenés a la par. Porque eso es iglesia. Eso es ser iglesia. Un banquete donde todos tenemos un lugar. Pero aquel que es el mismo papá, que tendrá que asumir sus consecuencias, sí. Pero es el mismo papá. Pero ¿y yo que me mata?
es la misma casa, es el mismo Padre. Y nos ama a todos por igual. Y el mismo abrazo que necesitaba el hijo pródigo era el mismo abrazo que necesitaba el hijo mayor cuando creía que por sus acciones su papá le abrazaría. Pero ese abrazo estaba todos los días para él. Así que Dios pone una mesa en el que está el bueno y el malo, en el que está el obediente y el desobediente, en donde está el arrepentido y donde está el pecador. Porque todos, hermanos, todos necesitamos restauración. Ya sea que seamos unos desordenados despilfarradores o que seamos unos intachables orgullosos, todos tenemos un lugar en su mesa. Si los del Ministerio de Alabanza me pueden acompañar, por favor. Piensa por unos segundos, ¿cuál de esos dos personajes es usted? ¿Cuál de esos dos hijos? Porque cuando yo me pongo a pensar en esta historia y veo ese cuadro, ese Rembrandt, yo he sido los dos. Hay momentos donde he tenido que llegar como esa hija pródiga. Y hay momentos también donde he tenido que bajarme y entender que no solo se trata de lo bien que pueda estar haciendo las cosas, porque no se trata nunca de uno, se trata de nuestro papá, un papá que nos ama. ¿Me pueden poner el cuadro ya por última vez? La historia termina en que el padre estaba con el hijo mayor afuera y le estaba pidiendo entrar. Mi pregunta es, ¿por qué no terminó en un lugar feliz y todos en un banquete? Pero creo que es que Jesús les estaba queriendo decir a estos hombres, a estos que le estaban acusando, les estaba queriendo decir, la invitación está abierta. Va a depender de cada uno de ustedes cómo va a terminar esa historia. Si vas a entrar a la casa, si vas a entrar a la fiesta, si vas a entrar a la bendición o vas a seguir fuera. Es tu decisión, vos escribís tu historia. ¿Qué vas a hacer?